una de las historias más importantes de la Biblia, la de Abraham. Es que Abraham es el que hace el pacto con Dios y siempre es el gran obediente, ¿no? Es el que hace que sea el pueblo elegido porque es tan obediente que dice, bueno, si es tan obediente, os elijo. Y un cura guerrillero colombiano del M19 me contó: no sabéis en Europa, no tenéis ni idea de la verdadera historia de Abraham. Yo te la voy a contar. Y cuenta. Y pues, noche cerrada en casa de Abraham, cerca de Galilea, y una voz profunda de ultratumba se oye que dice: Abraham, coge a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y allí lo sacrificarás en señal de amor a Dios Todopoderoso. Sara se pone a llorar y Abraham dice: levanta al niño. Pero Abraham es tu hijo, levanta al niño. ¡Ay! Lo ha mandado Dios. La pobre Sara va a la habitación del niño, abre la puerta y dice: Isaac, hijo, despierta. El niño se frota los ojos. ¿Qué pasa, madre? Despierta, hijo, vístete y ve con padre al bosque a un sacrificio. El niño se despereza, se pone la camisita y va hacia el bosque, y allí en el camino el niño era listo, dice: padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Ya luego hablamos de eso. Y llegan a un claro y Abraham coge al niño, lo pone encima de unas maderas, le abre la camisita, saca el puñal, y cuando está a punto de descargarlo en el pecho se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, te has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, regresa a tu casa y sé feliz con los tuyos. Y Abraham, siempre tan obediente, guarda el puñal y se enrumba hacia la casa. Y Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender para mentirlo con este loco y asesino. Y yo contaba esa historia y dice: no te tienes que fiar ni de Dios. Bueno, muchas gracias por venir. Estoy muy contento de estar aquí en Elche, como diría Trillo, estoy muy contento de estar aquí en Almería. Ahí, cuando escuchaba a las compañeras, recordaba que con ese del PP en León, ¿no? Que le pegó un tiro una otra. Imaginaos, claro, yo regaño de vez en cuando a Rejón, pero coño, ellos se pegaron un tiro, ¿no recordáis? En un puente. Y la mató, ¿no? Era mía. Imaginaos que Podemos hubiéramos pegado un tiro a alguien, ¿no? Bueno, imaginaos que hubiéramos aparecido alguno de nosotros dándole crema en la espalda en un yate a un narcotraficante. Ayer ganó Rivera, sin gestos. Ganó Rivera las elecciones de su partido. Votaron 6.000 personas. 6.000. 6.000. O sea, un tercio. Y dices, pero qué poquita cosa, ¿no? Qué poquita cosa. En el PSOE, recordad que cuando ganó Pedro Sánchez le cambiaron las cerraduras a otros, ¿no? Y Pedro Sánchez al final lo defenestraron, ¿no? Mirad, en todos los partidos políticos cuecen habas, ¿no? Hay una parte, es verdad, de los partidos políticos que cuando nosotros pensamos en Podemos sabíamos que teníamos que pagar un cierto precio de la forma partido político. Yo todos los años le cuento a mis alumnos una anécdota clásica de un joven diputado conservador que llega al Parlamento recién elegido y Winston Churchill le hace las galas de presentarle la Cámara y le dice: mira, ahí se sienta el presidente de la Cámara, aquí está el speaker, allí se sientan los laboristas, aquí nos sentamos nosotros, ahí están las oficinas, le enseña todo aquello, le cuenta la dinámica parlamentaria. Y cuando termina, el jovencito, para demostrar que era un chico eficaz y que había entendido bien la lección, le dice: bien, don Winston, entonces, aquí está el speaker, ahí el vicepresidente, ahí se sientan los enemigos, aquí nos sentamos nosotros. Y dice: no, jovencito, no se equivoque, allí se sientan los adversarios, los enemigos se sientan aquí, ¿no? Los enemigos en la política a menudo los tenemos en casa, porque también es verdad que es con quien estás trabajando. Y al final, sobre todo, fijaos en procesos como los actuales, en primarias, donde todos venimos del mismo aire de familia. Si hay un proceso interno donde unos tienen que confrontarse contra otros, tienes que extremar las diferencias. Y a veces las diferencias tienes que presentarlas como más grandes de lo que son, para justificar por qué hay esas diferencias. Nos falta cultura política, democrática. Fijaos que en Estados Unidos anda que la que le hizo la Hillary Clinton a Bernie Sanders, ¿no? Que utilizaron el aparato del Partido Demócrata para traicionarle, es decir, para
quebrarle incluso democráticamente el número de votos que había recibido. Pero cuando terminaron las primarias, ¿qué hizo Bernie Sanders? Ponerse a la orden del partido. Porque están haciendo política. Porque son conscientes de que los partidos son un mal menor. Yo creo que los partidos políticos son instituciones envejecidas del siglo XX, que tenemos que reinventarlos, pero a día de hoy no hay alternativa. Y por tanto necesitamos a los partidos. Lo que pasa es que tenemos que de alguna manera hacerlos un poquito más laicos. Entender que, siempre también le cuento a los alumnos que La Última Cena de Leonardo da Vinci es un cuadro pintado en un momento donde Dios existe, donde el pueblo es muy religioso y donde a esa única verdad que representa a Dios le corresponde un único poder, que es el de un monarca absoluto o un rey feudal. Si Juan Gris o Picasso pintase La Última Cena, aquello estaría fragmentado. Y si La Última Cena tiene, te pongas donde te pongas, porque la perspectiva de ese cuadro sabéis que está colocada, ¿no?, para que Dios esté en el centro. Detrás hay una ventana, Dios está en el centro. La mesa esta cenar así de idiota, no, pásame, Pedro, pásame la sal. No, de tirarla para el otro lado. Si es la última, coño, pues que os veáis las caras, ¿no? El caso es que la perspectiva, hay una ventana detrás. Un año lo estaba contando y un alumno me dijo: profesor, si es La Última Cena, ¿por qué hay luz detrás en la ventana? Y yo dije: es que antes cenaba más temprano, ¿no? Porque un profesor tiene que tener siempre respuestas para los alumnos para que no se hundan en la incertidumbre. Bueno, decía que, fijaos, los partidos políticos se corresponden más a esta etapa, ¿no?, de Picasso, donde si La Última Cena tiene una única interpretación, la mire quien la mire, La Última Cena pintada por Picasso tiene tantas interpretaciones como gente esté mirando el cuadro. Y por tanto, fijaos, esa lógica que la propia palabra militante, que viene de lo militar, ¿no?, dices, uy, se me hace a veces un poco fuerte, ¿no? Tenemos que intentar hacer un poquito más laico, ¿no?, el trabajo político. Tenemos que tener, por supuesto, la coherencia de saber que estamos trabajando juntos para un objetivo y que lo que no podemos mover solos, juntos lo movemos, pero al mismo tiempo tenemos que entender que la política tiene que ser más dialogada, que la política tiene que tener menos de vanguardia, que te baja línea y te dice lo que tienes que pensar y lo que no tienes que pensar. Y eso, amigas y amigos, todavía lo tenemos que inventar. Hemos heredado armas melladas del pasado. Hemos heredado un Estado, un Parlamento, un partido político, es decir, formas del pasado. Y tenemos que ir reinventándolas, ¿no?, y viendo si somos capaces de construir algo diferente. Y que no ocurra lo que nos ha pasado, que al comienzo de los círculos había 300, 400, 500 personas y luego al final se quedan magia. Y también está, fijaos, por eso, Vistalegre 2 como uno de los elementos centrales, que es conseguir diseñar un tipo de partido donde toda esa gente que se fue regrese, porque son los más sensibles, son los que no aguantaron los insultos, los que no aguantaron la dureza, los que no aguantaron a estos que llegaron al partido a decir: yo no estoy en política para hacer amigos. Pues de mi parte te vas un poquito a la mierda, porque les llaman a hacer amigos. Hay una idea de fondo que quiero compartir con vosotros. Fijaos que me da cierto bochorno que en 3 años Podemos apenas haya producido material de discusión. Yo creo que a un partido como el nuestro, un partido en movimiento, le sobra televisión y le faltan libros. Tenemos que regresar otra vez a la lectura, o sea, recordar los grandes líderes, ¿no?, de los partidos de cambio. Pienso en Antonio Gramsci, un tipo que lo encarcelaron para que no pensara, y en la cárcel escribió los cuadernos de la cárcel, ¿no?, que renovó una parte del pensamiento, ¿no? Esos heterodoxos que eran gente que eran capaces, fijaos, en tiempos donde era mucho más difícil pensar de manera diferente, fueron heterodoxos. Y hoy resulta que nosotros no salimos, ¿no?, ya digo, de esa disciplina que nos marca lo políticamente correcto. El otro día discutía en televisión, ¿no?, porque de repente con esto de los tweets y demás, al final nos van a encarcelar a todos. Es que Valle Inclán estaría en la cárcel si escribiera Luces de Bohemia. Claro, no, a Valle Inclán le aplican la ley Mordaza y le meten en la cárcel porque se mete con Maura. Se mete claro con los dirigentes. Y por tanto dirán: no, me ha faltado usted el honor, a la cárcel. No diga que soy Valle Inclán. Que la posteridad... ¿no? Bueno, mirad, hay un elemento que yo creo que es muy relevante. Y es que tenemos que volver a interpretar las grandes corrientes. Que nosotros
cuando pusimos en marcha hace 3 años Podemos, es verdad que veníamos de análisis previos y por tanto no nos resultó tan complicado. O sea, nos tentamos la ropa antes de dar el paso porque teníamos la intuición de que iba a pasar algo. Pero el análisis lo teníamos hecho, llevábamos 10 años, yo soy el viejito de Podemos. Llevábamos mucho tiempo haciendo el análisis. Y fijaos, ese análisis yo creo que tenemos que compartirlo. Porque si no, a veces tengo la sensación de que solamente compartís con nosotros la televisión, Pablo hablándole a un tronco, esas cosas tan interesantes que hacemos para vosotras y vosotros, ¿no? Hay una idea de fondo, fijaos, que está en el corazón del nacimiento de Podemos. Y es una lectura de lo que han sido los últimos 100 años de nuestras sociedades occidentales. Sabéis que el sistema capitalista funciona con ciclos. De repente hay un nuevo desarrollo productivo, sea el vapor, el coche, los químicos. Hay un proceso de crecimiento. Cuando todo el mundo comparte ya ese descubrimiento, ya no hay beneficios en las empresas y empieza la decadencia. Hasta que la presión de los sectores populares presiona a las empresas para que desarrollen un nuevo proceso productivo y otra vez empiece. La última curva de este proceso cíclico ha sido la peor. ¿Sabéis por qué? Porque en la última bajada, ¿no?, de la economía, resulta que los sindicatos ya estaban muy débiles. Y ha sido la primera vez en la historia donde las empresas han podido recuperar su ganancia, no inventando un nuevo proceso productivo para contratar a gente, porque no había la presión popular para que lo hicieran, sino que lo han hecho despidiendo a gente a través del desarrollo tecnológico. Y por eso, fijaos, todas las empresas, hasta las empresas chinas que estaban en China o estaban en otros lugares, están regresando porque hace 20 años no podían coser las máquinas balones, y lo cosían niños, pero ahora ya, cuando suben los salarios en China, se van esas máquinas otra vez, perdón, esos trabajos otra vez a Finlandia, porque ya hay máquinas que sin necesidad de trabajadores producen este tipo de cuestiones. A veces me estremece cuando veo en el telediario anuncios todos llenos de optimismo diciendo: y es el primer hotel en Japón donde está atendido solamente por máquinas. Y yo digo: joder, pues se alojará ahí una aspiradora, ¿no? Porque ¿quién va a pagar eso si no hay trabajo? ¿No? Si no hay empleo, ¿quién demonios va a poder pagar eso? Bien. Fijaos que es importante entender que en esta última ola del sistema capitalista los sindicatos eran muy débiles, no han presionado y los empresarios han podido sin ningún tipo de problema sustituir a trabajadores y trabajadoras por máquinas. Y eso explica una parte importante de lo que nos está ocurriendo. ¿Qué quiero compartir con vosotros? Que es una lectura que hicimos cuando nació Podemos. Nos dimos cuenta, fijaos, que desde la Revolución Francesa, desde 1789, había dos grandes tradiciones políticas en el mundo occidental. Dos tradiciones constantemente peleadas entre sí. La tradición liberal, que era la burguesía, que peleaba contra los monarcas absolutos, contra los aristócratas, intentando encontrar su espacio porque eran la gente del dinero frente a los aristócratas que vivían del cuento, ¿no? No existían todavía ni los trabajadores, ni las mujeres. Era una discusión de los burgueses con los aristócratas. Lo demás no existía. Y frente a esa tradición liberal estaba la tradición democrática. La tradición democrática era la de las mayorías que reclamaban su espacio. Es lo que yo siempre he contado, ¿no? De Espartaco reuniendo a los esclavos después de almorzar, donde están los soldados dormitando, y les dice: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y los esclavos miran y dicen: todo lo hemos construido nosotros. Bueno, pues mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Y entonces Espartaco, en la novela de Howard Fast, dice: pues entonces en la rebeldía no tenemos nada más que perder que las cadenas. Tomando una frase del manifiesto, ¿no? Me decía un mexicano que hay dos tipos de personas en el mundo: los que han leído el Espartaco y los que no han leído el Espartaco, de Howard Fast. Cuando yo le digo a estos alumnos me dicen siempre: ¿y vale la película? Yo les digo que la película no está mal, pero les cuento siempre lo de la cabra aquella que estaba pastando en un valle y de repente empieza a comerse un rollo de película de celuloide, y llega otra cabra y le dice: ¿te gusta? Dice: sí, pero me gustó más el libro. Bueno, fijaos, no se me distraigan con lo existes. La tradición liberal es una tradición que lo que reclama en términos de pensamiento es el individualismo, la propiedad privada,
La división de poderes, es decir, que si los reyes tenían el poder ejecutivo, querían que los jueces no fueran lo mismo que los reyes. Y la burguesía como clase decía, si yo voy a pagar impuestos, quiero obtener el poder legislativo para hacer la ley de presupuestos. Y todo el pensamiento liberal, esos que conocemos de los clásicos, de Locke, de Montesquieu, ¿no? Todos estos teóricos que eran burgueses, que pensaban en términos de burguesía, todo su pensamiento era reclamar a la monarquía absoluta algún tipo de garantías. Y son todos los derechos civiles que están en el título 1 de nuestra Constitución. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la inviolabilidad de domicilio, de la correspondencia, de la habeas corpus, es decir, que si te detienen, te pasan a disposición judicial. Todos esos son inventos de la burguesía frente a la monarquía absoluta. Bien, ¿qué ocurre? Que los burgueses no incorporaban ni a las mujeres, ni a los pobres, ni a los campesinos, ni a los que no tenían renta, ni a los extranjeros en la condición de ciudadano. Ninguno. Fijaos que el liberalismo dice, el Parlamento representa a la nación. Y esa idea, fijaos que está en el artículo 67.2 de la Constitución, que se prohíbe el mandato imperativo. Es una cosa que cuando nace Podemos decimos, tenemos que ir contra esto. El artículo 67.2 de la Constitución dice que los ciudadanos de aquí, de Elche, según Trillo de Almería, no tenéis la posibilidad de mandatar a los diputados vuestros. No podéis mandatarles. Los nombráis diputados y hasta la siguiente no hay nada que hacer. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la ciudadanía no puede mandatar al diputado? En cambio, el presidente del partido puede decir, tú vas en la lista, tú no vas en la lista. O, fijaos, leímos el otro día que unos cuantos diputados socialistas que votaron en contra de la gestora les multaron. O sea que no tenemos los ciudadanos y ciudadanas mandato imperativo, y los partidos sí. Aquello es lo que no funciona. ¿Y sabéis qué es lo que no funciona? Que la teoría liberal, que esa teoría liberal está en las constituciones. Cuando decían ellos, fijaos que esto es fácil de entender, que el Parlamento representaba a la nación. ¿Y sabéis por qué no nos deja nuestra Constitución que vosotros, los de Elche, mandatéis a los de Elche? Porque Elche no es importante. Lo importante es España. ¿Sabéis por qué? Porque para un liberal, un Estado nacional es un mercado nacional. Y por tanto la justificación era que tú no puedes mandatar al diputado porque hace falta construir la nación. Porque lo que nos interesa es el mercado nacional. Y por eso todos los clásicos de la teoría liberal te dicen que el Parlamento representa a la nación. Y yo digo, joder, esto lo decían en 1776, cuando las mujeres no votabais. O sea, no votabais y el Parlamento representaba. Y dices, aquí hay algo que no me encaja. Los pobres no votaban, pero les representaba a la nación. Los menores de 24 años no votaban, pero les representaba a la nación. Los trabajadores de fuera que estaban no votaban, pero les representaba a la nación. Aquí algo falla, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que frente a esa teoría liberal, ¿sabéis qué surgió? La teoría democrática. Y la teoría democrática siempre que establecía, no el individualismo, sino la soberanía popular. Que el pueblo, los que trabajan, los que construyen todo, eran los que tenían que mandar. ¿Y cuáles eran los dos principios de la teoría democrática? La libertad y la igualdad. Y la justicia. Pero la justicia y la igualdad. Porque la libertad dice, ¿para qué? ¿Qué hago yo con la libertad si no tengo ni para comer? ¿Qué quiero que os quedéis? Que es una idea muy importante. La teoría liberal y la teoría democrática han estado siempre peleadas. Siempre. Salvo en el siglo XX, que empezaron a contaminarse. No os invito a leer a Cánovas del Castillo porque produce indigestión. Pero Cánovas del Castillo, que es el gran liberal español, la fundación del PP se llamaba Cánovas del Castillo. Después la llamaron Faes, supongo que ahora la llamarán otra vez. Cánovas del Castillo, ahora que se ha ido otra vez a andar. ¿Cómo será andar que le parece moderado al PP? ¿No? Matas poco. Matas poco. Fijaos, que es muy importante que lo entendáis, porque está en el corazón de la donación. Podemos. Cánovas del Castillo estaba en contra del sufragio universal. Cánovas del Castillo es el que se inventa la idea de que España viene de los visigodos. Una idea que le va a comprar Pepe Bono cuando lleva a las cortes los retratos de los reyes visigodos y los coloca ahí. Además, yo pregunté y dije, ¿son malos? Me dijo, sí, estaban en el sótano del Museo del Prado, porque son malos. Entonces, tiene mal aspecto este rey visigodo. Dice, no, es que está mal pintado. Entonces, de repente están allí como reyes de España sin dasvinto. Bueno, los más mayores os sabéis los nombres de los reyes godos, ¿no? Claro, ¿cuál es la idea? Una gran mentira. España es eterna, España reside
en los visigodos que eran católicos, dicen mentirosos, si eran arrianos. Si veían a un católico le prendían fuego. Pero la mentira es vincular a don Pelayo, ¿no?, con... Qué mentirosos son, macho, es que es una cosa... Vincular a Recaredo con don Pelayo para justificar que hay una España eterna que viene de los visigodos, ¿no? Y por eso Chindapinto es un rey de España, con dos narices. Y el Guadí es un moro de mierda. Y por tanto no está en el Parlamento, que me llamo Pepe Bono y no lo coloco. ¡Hala! Es monárquica, porque también es eterna, es católica y es centralista. Esa idea de España, de este liberal que estaba en contra del sufragio universal, con una lógica muy aplastante. Decía Carlos del Castillo, pero ¿cómo vamos a dar el voto a los pobres? Si los pobres son más que los ricos, si votan nos joden. Pero otro que era más listo que Luis Napoleón Bonaparte dice, te equivocas. Te equivocas porque vamos a darles el voto, van a estar contentos y nos van a votar a nosotros. Mira, vengo contando en todos sitios que hace 4 días estuve con Dilma Rousseff en Sevilla. Y le decía, Dilma, ¿sabéis que ahora ya para dar un golpe de Estado no tienes que bombardear el Palacio de la Moneda, como hizo Pinochet con Allende, sino que puedes utilizar, ¿no?, trucos parlamentarios para dar un golpe? Igual que tú no necesitas invadir, como hiciste con Polonia, para hacerte con el dinero de Grecia. Lo puedes hacer a través de las presiones financieras y quedas como más elegante, ¿no? Decía mi maestro Jesús Ibáñez que Dios, hablando de Nietzsche, de Dios ha muerto, decía, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Y a veces el fascismo es más peligroso muerto que vivo, ¿no? Porque claro, cuando hacen como los nazis, que le prenden fuego al Reichstag, dices, lo veo. Veo luces. En cambio, si te dan un golpe de Estado, como ante Dilma Rousseff, no lo ves nada. Y yo le decía a Dilma, fijaos que esto es esencial de la discusión de Vistalegre. Le decía a Dilma, Dilma, habéis hecho en una cosa espectacular. Habéis sacado a 32 millones de la pobreza. Pero te han dado un golpe y esos 32 millones no han salido a la calle a frenar el golpe. ¿Por qué? Porque habéis hecho 32 millones de consumidores, no 32 millones de ciudadanos. Y eso creo que es esencial, ¿sabéis por qué? Por algo que estaba planteando Sandra. ¿Qué es eso de que vengan los que faltan? ¿Quiénes son los que faltan? Los que faltan son gente que a lo mejor después, cuando les necesitas, no van a mover ni un solo dedo para salvar la democracia. Creo que ahí sería un profundo error. Y Dilma me reconocía que algo había fallado y yo le decía, qué pena que nadie escarmiente en cabeza ajena. Porque aquí, en los años 30 y en los años 40, se sacó en Europa a unos proletarios que vivían en condiciones de las novelas de Charles Dickens. Vivían en condiciones de insalubridad, en condiciones terribles, jornadas de 16 horas. Hay un cuadro terrible de Marx en la campiña, trabajando por la noche a la luz de las velas. Los sacaron los laboristas, a los trabajadores de su condición proletaria golpeada, y los hicieron clases medias. Y 30 años después, 30 años, que no es nada, votaron a Margaret Thatcher, votaron a sus verdugos. Por tanto, fijaos, no se trata simplemente de que agarres lo que hay y lo intentes representar. Es mentira. Tienes que aprovechar lo que existe para contarles, confiando en la capacidad del ser humano de tener empatía y de tener sensibilidad con la suerte de los demás. Aprovechar la oportunidad que te dé la situación política para decirles, oye, cuando te iba bien, había mucha gente que le iba mal, ¿eh? Y el sistema tal cual se iba desarrollando, aunque te fuera bien, la cosa no iba bien para el conjunto. Y ahora que a ti también te va mal, ¿por qué no pensamos entre todos cómo podemos solventar esta situación? Os decía que necesitamos un marco teórico que es el que nos llevó a nosotros a arrancar en Podemos. Y es que nos dimos cuenta, fijaos, que a lo largo del siglo XX la tradición liberal se fue haciendo democrática. Y asumieron el sufragio universal, y asumieron la redistribución de la renta, y asumieron la jornada laboral de 12 horas, luego de 10, luego de 8, con muchas luchas, ¿eh? Nunca la tradición liberal se ha hecho democrática, nunca nadie se ha levantado y ha dicho, he dormido que te cagas. Voy a hacer la jornada laboral de 8 horas. Nunca es así. Si uno mira la evolución de los derechos civiles, de los políticos y de los sociales, detrás hay revoluciones. La francesa, la inglesa, la americana, la revolución de 1830, de 1848, la Comuna de París de 1871. No hay derechos sin presión. Nadie entrega un privilegio si no se lo arrancas. Nunca. Nunca. En la historia de la humanidad, nunca.
Y a fuerza de esa presión democrática, el liberalismo se fue haciendo democrático. Y fijaos, también aprendimos en el camino, porque la tradición democrática también fue entendiendo que había cometido errores. Por ejemplo, la división de poderes no es una cuestión de la burguesía. La división de poderes es algo que nos interesa a todos. Ojalá hubiera habido división de poderes durante el franquismo o durante las dictaduras. Por tanto, fijaos, esta fusión de liberalismo y democracia generó las democracias liberales, que son las que hemos tenido en Europa. Clave de todo lo que os he dicho hasta ahora, que os pido que lo reflexionéis, que es el corazón del nacimiento de Podemos. Cada vez que hay crisis económica, a finales del siglo XIX, en el crack del 29, en la crisis de 1873, y ahora, cada vez que hay crisis económica, el liberalismo se despoja de la tradición democrática, invariablemente. ¿Por qué? Porque la tradición liberal, que es la tradición de los empresarios, de los banqueros, de los terratenientes, de los latifundistas, cuando tienen que recuperar la tasa de beneficio en un momento de crisis, ¿de dónde van a sacar el dinero? Pues de las espaldas de los más humildes y de las clases medias. ¿Y qué ocurre en ese momento? Y tomad nota porque es bien importante. Cada vez que eso ocurre, el grueso de la ciudadanía se enfada con lo que existe. Sea a finales del siglo XIX o en el XXIX, la gente dice, pero ¿esto qué hay? ¿Qué ocurre? Estoy perdiendo derechos, trabajo y soy pobre, trabajo más horas, me suben los precios, mis hijos no tienen prosperidad, no hay ascenso social, y se enfadan siempre, invariablemente. Es lo que ha dicho Chema, que se llama el populismo. ¿Por qué se llama populismo? Porque de repente si hay, desde la Revolución Francesa, democracia representativa, ¿con qué te enfadas? Pues con lo que hay. Y dices, la representación es una basura. Y la gente se enfada con lo que existe. En nuestro análisis nos dimos cuenta de que eso era así. Y que estábamos en una nueva fase, a partir de la crisis de 2008, donde la tradición liberal se iba a despojar de la tradición democrática. ¿Qué ocurría? Y fijaos qué importante es esto, ¿no? Siempre digo que si hubiéramos sido músicos, hubiéramos hecho una sinfonía. Pero éramos profesores de ciencia política, lo que hicimos fue analizar lo que pasaba en nuestro país. ¿Sabéis lo que hace el sistema cada vez que hay una crisis que necesitan regresar al liberalismo y cargarse de la democracia? Hacen 4 cosas. La primera, intentar convencernos de que no hay alternativa. Y entonces empiezan a bombardearnos con los académicos, con los medios de comunicación, con lo que haya en cada etapa histórica, para decirnos no hay alternativa. Si la gente no se traga el cuento, ¿sabéis cuál es el siguiente paso? Buscar un populista, es decir, alguien que responda al enfado de la gente, pero un populista de derechas. Es Donald Trump. Donald Trump utiliza los excesos del sistema para decirle a los golpeados, ¿veis qué mal estáis? Yo os voy a solventar el asunto. Y uno dice, pero si tú eres millonario, ¿cómo me vas a solventar a mí los asuntos? Me estás contando una milonga, pero mucha gente va y se lo cree, porque no son tontos. El populismo de derechas se intentó en España, ¿recordad? El IBEX 35 dijo, Rosa Díez, no termina de despegar. Ese es el espacio, un populismo de derechas. Y se buscaron a uno... Digo, si hay que desnudarse, uno se desnuda. Si hay que hablar mal de los catalanes, hablo mal de los catalanes. Yo lo que haga, ¿no? Se buscaron al Neo Adolfo Suárez, ¿no? A Rivera. Y Rivera, fijaos, era eso, un populista de derechas que agitaba los excesos del sistema, pero nunca cuestionaba el sistema. Nunca. Entonces era una gran trampa del sistema por inteligente. Alguien que, la gente está enfadada porque el liberalismo se está quitando de la democracia y por tanto ya no está asumiendo la redistribución de la renta y demás, y la gente se me enfada. Pues me busco uno que utilice el mismo discurso, pero sin variar, que es lo que hizo Hitler en los años 30, por la mañana agitaba a las masas diciendo el Tratado de Versalles os empobrece, y por la noche que hacía se reunía con los Thyssen, con los Krupp, con los grandes capitales. Si falla el populismo de derechas, que es lo que han hecho por ejemplo en Estados Unidos votando a Donald Trump, el tercer paso es las grandes coaliciones. Ese engaño que ya está en Cánovas de un partido de centro derecha y un partido de centro izquierda, un liberal y un conservador, de repente se juntan. Hubo un presidente de un banco que dijo en España, no hagáis eso, no hagáis una gran coalición porque si fracasáis, los siguientes que vienen son estos de Podemos.
Y por eso, fijaos, hemos sido un año durísimo, un año con unas presiones brutales. Hemos sufrido todo tipo de amenazas, de presiones, de persecuciones para que cediéramos, intentando quebrarnos, dividirnos, intentando buscar huecos por donde colarse, porque sabían que si ocurría lo que ha ocurrido, una suerte de gran coalición, si fracasan, y van a fracasar, la alternativa para gobernar España somos nosotros. ¿No? Desde la perspectiva del sistema, si eso fracasa, vienen otra vez los años 30 y el autoritarismo. Nosotros, fijaos, lo ha planteado Chema, teníamos miedo porque estábamos viendo esas oportunidades. Estábamos viéndolo en Europa y en España. Estábamos viendo que estaban diciéndonos, no hay alternativa, no hay alternativa. El discurso de Margaret Thatcher, ¿recordáis? No hay alternativa, no hay alternativa. Los premios Nobel de Economía, ¡qué fraude! Y siempre había un premio Nobel de Economía para una mentira. Siempre, invariablemente. Vimos también que iban a generarse los Trump. Llevamos 20 años diciendo, se nos va a llenar el mundo de Donald Trump. Se nos va a llenar. Y se nos va a llenar el mundo de extremas derechas. Lo estábamos viendo. Y por tanto dijimos, cuidado, porque la otra es una gran coalición que normalice. Como decía también Chema. Pero normaliza, ¿qué significa? Significa que perdamos derechos y que nos digan que es que la cosa es así. Y cuidado, hace 5 años veíamos a alguien mirar en los cubos de basura y nos estremecíamos. Y hoy vemos a alguien mirar en los cubos de basura y ya nos da lo mismo. Eso se llama normalizar la situación. Y hace 10 años ser mileurista era un insulto. Y hoy ser mileurista parece que eres, vamos, que pilotas. Que pilotas. Por eso creamos Podemos. Porque decimos, tenemos que irrumpir. Nos ayudaba algo muy importante que fue el 15M. El 15M, fijaos, hizo una lectura correcta. Me quedan 5 minutos. Ups. Entonces resumo, fijaos. Nos dimos cuenta de que nos iban a normalizar, que expulsaban a los jóvenes de España, que asustaban a los viejos, que los parados de larga duración no podían hacer nada. Y por tanto nosotros, leyendo bien lo que había planteado el 15M, salimos siendo desobedientes. ¿Quién era Pablo Iglesias? Era el zorro, que le hacía la zeta al virrey rijoso. Y la gente de la tele veía a ese chico de la colina y decía, ese chico está haciendo lo que yo querría hacer. Y de repente fuimos desobedientes y no teníamos miedo. Y empezamos a entender cosas para librarnos de la extrema derecha de la gran coalición. No tenemos que pedirle ni un euro a los bancos. Tenemos que ser libres de cualquier tipo de presión. Y al mismo tiempo, fijaos algo que os pido por favor que lo reflexionéis. Solamente 3 veces en la historia de nuestro país, 3 veces, cuando menos en la historia reciente. En el siglo XIX es otra cosa, pero desde el siglo XX y hasta la actualidad, solamente en 3 ocasiones ha ocurrido algo que es mágico. Algo que es contra natura, si me apuráis. Y es que los sectores populares y las clases medias se han juntado porque tenían objetivos políticos comunes. Ocurrió, fijaos, en la Segunda República. Las clases medias y los sectores populares se juntaron para echar al antiguo régimen. Y los dos encontraron en ese diálogo ventajas. Los dos crecieron. Los dos construyeron, fijaos, un país mucho más moderno, donde más gente, como se ensanchó, ¿no?, la clase media, y la clase media se hizo mucho más solidaria. El golpe de Estado del 36 se acabó con eso. La segunda vez fue la transición, donde otra vez sectores populares y clases medias se encontraron para acabar con el franquismo. Ahí hubo un error. Y nosotros como politólogos lo sabemos. El error fue que el Partido Comunista, a partir de los pactos de la Moncloa, le dijo al pueblo, os tenéis que ir a vuestra casa y la calle tenéis que abandonarla. Y entonces el pueblo no le hizo caso. Y en el año 79, los pactos de la Moncloa son de 77, en el 79 es el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. El pueblo no escuchó al PC. ¿Sabéis qué hizo el pueblo? Votarlo al Partido Socialista. Por tanto, los que plantean ahora sacar a la gente de la calle se equivocan. Porque eso solamente va a servir para que la gente vote a los originales, es decir, que vote a los viejos partidos y no a las caricaturas. Por eso estamos en contra de abandonar la calle. Fijaos que... No aplaudéis que no hay tiempo. Como decía que el aplaudir cuando llegue la revolución. Fijaos que la tercera vez que nos hemos encontrado clases medias y sectores populares ha sido en el 15M. Clases medias, fijaos, venidas a menos. Clases medias de las de ahora. ¿Qué es lo que estábamos planteando hace un rato? Hay gente que gana 1000 euros y se cree clase media y dice, pues a ti que te ha engañado.
¿A ti quién te ha engañado? Que con 1000 euros eres clase media. Pero hay gente que se lo cree, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente empobrecida de repente empezó a darse cuenta de que las situaciones sociales eran injustas. Y aquí viene el corazón de lo que quería compartiros. Mirad, ponemos en marcha Podemos y había muchas veces que teníamos diferencias. Pero las diferencias las íbamos dejando, ¿por qué? Porque han sido 3 años de lógica electoral. Es como una caries y dices, ay, ya voy al médico y claro, al final pierdes la muela. O tienes aquí un dolorcito y cuando quieres ir al médico pues tienes una hernia que te ha fastidiado. Mira, desde el comienzo, en Podemos teníamos diferencias. Yo he discutido, por ejemplo, con Íñigo desde el comienzo qué teníamos que hacer respecto del 15M. ¿Por qué? Porque él planteaba que al 15M había que representar. Y yo decía que no. Por un lado, que el 15M no se podía representar, que era una cosa como muy plural. Y en segundo lugar, que era lo más relevante, en el 15M había mucha gente que no estaba en contra del sistema, sino que estaba en contra de los excesos del sistema. Había mucha gente que lo que le preocupaba no era la desigualdad de nuestra sociedad, sino la desigualdad personal que él o ella vivía. Y mi planteamiento era que esa gente, si no le dábamos herramientas para pensar la situación de otra manera, en cuanto mejorase su situación, iba a hacer como lo de Brasil o como lo que os decía de los laboristas ingleses. Iban a votar otra vez a sus verdugos. Y por tanto mi planteamiento era que la ventana de oportunidad que había abierto la crisis, teníamos que utilizarla para dar herramientas a la gente, confiando en la ciudadanía para que se diera cuenta de que había que pensar las cosas de otra manera. Que no se trataba de recuperar el nivel de vida que había antes de 2008, porque eso ya no va a volver, sin más. Por el cambio climático, por las migraciones, por la robotización de la economía, por el envejecimiento de la población, porque tenemos que replantear nuestras sociedades. Y que por tanto, esa idea de yo vengo y te represento, a mí me sonaba vieja política. Le decía 1000 veces a Íñigo, es que corremos el riesgo de quitar a los políticos y ponernos nosotros, pero para hacer prácticamente lo mismo. Si no planteamos realmente cambios profundos, no vamos a ningún lado. Y por eso, fijaos, cuando Pablo construyó su ejecutiva, y claro que Pablo construyó su ejecutiva, hay una cosa que yo no entiendo ahora. Hay gente que está diciendo, de los documentos de Rejón, de Tania Sánchez y de Sergio Pascual, están diciendo, no, es que Pablo Iglesias no tiene que escoger a su equipo. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo vas a gobernar si tú no puedes tener el equipo con el cual confiar? Es como cuando decían, no, es que da igual los contenidos políticos, Pablo tiene que dirigir igual. Y Pablo, que es honesto, dice, pero ¿cómo voy a dirigir yo una formación política con unos documentos políticos que no son los míos? ¿Qué estás diciendo? ¿Que soy un florero? ¿Que soy una buena cara para presentarme a las elecciones y luego la política que la hagan otros? Para mí, o sea, conmigo no contéis para eso. Porque Pablo creo que es una persona bastante honesta al respecto. Bueno, pues Pablo cuando me llama y me dice, Juan Carlos, ¿tú qué quieres hacer en la ejecutiva? Dice, que escojan todos los demás y luego escojo yo. ¿Y qué me encontré? Lo que yo suponía. Que hubo una cierta discusión interna, todos querían... Hay 2 secretarías que eran iguales, la de... ¿Por qué? Porque adjetivarlo como político parece que te daba más... Parece que vas a ser tú el número 2 y había una pelea, ¿quién era el número 2? Yo dije a Pablo, yo quiero ser de política a política. Como riéndome, ¿no? Y le dije, Pablo, ¿te das cuenta de que no hay nadie en programa? Nadie en programa. Cuando mi planteamiento era, tenemos que coger a la gente que está enfadada con el sistema y darle programa, porque si no va a venir Rivera o quien sea a hacer la misma crítica, no proponer alternativas y le van a votar populismo de derechas. Y nosotros no somos populistas de derechas. Por tanto, fijaos, mi planteamiento desde el comienzo era que había que inyectar también doctrina, que había que inyectar pensamiento, que había que discutir. Y por eso, fijaos, plantea Pablo, quiero ser secretario del programa y proceso constituyente, porque la única manera de que la gente entienda lo que está pasando tiene que ser a través de una discusión política. ¿Qué discutimos en Vistalegre 2? Estas cosas. Vistalegre 2, fijaos, discutimos cosas que no hemos discutido durante esos 3 años. Y hay 2 que, en la discusión interna, Pablo dijo que queremos que las sometéis vosotros. Una es la unidad. Pero si nos decís en la calle unidad. Y resulta que, como había gente en la ejecutiva que decía, no queremos pactar electoralmente con la Izquierda Unida. Pese a que en la calle nos decía, joder, id juntos, ¿por qué vais separados? Es una locura, con el 30%, Rajoy mayoría absoluta, por ir separados. ¿Estáis locos o qué? Y para solventar la duda, preguntamos a los inscritos y dijisteis, juntos. Bueno, pues el documento de Rejón, Pascual y Tania Sánchez dice que hay que revisar esa situación. Ahí tenemos ya un elemento de diferenciación real. Segundo elemento, desde
desde el comienzo, cuando yo estaba en la Ejecutiva, hubo una discusión sobre si había que dar o no el gobierno a Susana Díaz. ¿Por qué? ¿Porque Errejón es más de derechas que yo? No. Porque Errejón decía, tenemos que ganar solvencia institucional. Nos ven como gente muy radical. Vamos a darle el gobierno a Susana Díaz y así la gente va a decir, mira qué buenos chicos. Y yo le decía, Íñigo, si hacemos eso estamos muertos. Estamos muertos. ¿Cómo vamos a ir a las elecciones municipales después de darle el gobierno a Susana Díaz? Bueno, esa misma discusión idéntica se repitió con el gobierno de Pedro Sánchez con el programa de Ciudadanos. Idéntica. No, es que nos ven muy escorados, es que damos miedo. Digo, pero ¿qué te crees? ¿Que vamos a dejar de dar miedo regalándoles el gobierno? ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando hacer la misma política y que en vez de cubrir ellos dos la responsabilidad PSOE-PP, que la gente decía el 15M, PSOE-PP, la misma mierda es, yo siempre dije que no es verdad, no son la misma mierda, que hagan parecido, pero no son la misma mierda, porque los votantes y los militantes no son iguales. Entonces decíamos, es que darle el gobierno a Pedro Sánchez con el programa de Ciudadanos es que otra vez nos es pegarnos un tiro en el pie. Que digan los escritos votasteis, no. Bueno, pues el documento de Errejón, Tania y Pascual dice que hay que revisar eso. Insisto, no porque sean más de derechas que nosotros, sino porque creen que esa es la táctica. Y yo les digo, repetimos el error de la transición. Repetimos el error de la transición. Conclusión de todo esto, fijaos. Hay diferencias tácticas, pero las diferencias tácticas se convierten también en estratégicas. Hay un planteamiento claro y evidente. No hay una discusión entre calle e instituciones, pero si nosotros salimos de la calle, salimos del 15M y dijimos, vamos a hacer un partido político, ¿qué demonios de discusión va a haber entre calle y parlamento? Si lo tenemos absolutamente claro, que las dos cosas se alimentan. Si un juez ha podido presentar ya por fin la dación en pago como una posibilidad legal, es porque la paz estaba en la calle, es que es así siempre. Es que siempre es así. Si no hay gente empujando, es lo que os decía antes, no hay ni un solo derecho en la historia de la humanidad que los privilegiados lo hayan cedido gratuitamente. Siempre ha sido con presión popular. ¿A quién le interesa que no haya presión popular? A Podemos no. El corazón de Podemos es la presión popular. Y si estamos en el Parlamento es para responder a las necesidades del pueblo. Ahora sí podéis aplaudir. Lo último que quiero deciros, si me podéis preguntar dos o tres cosas, lo último que quiero deciros es que en el documento, que me lo he leído despacio, ¿no? Hay documentos que son interesantes, hay documentos que aprendemos, pero recordad que Echenique, que fue quien discutió, ¿no?, con Pablo Iglesias y con nosotros en Vistalegre, hoy está con nosotros y ha hecho una cosa que para mí es maravillosa. Ha recuperado la idea que sabéis que para mí es más cara, que es que los círculos tienen que ser el corazón de esta organización política, los círculos como el corazón de Podemos, y recuperar el municipalismo como el corazón de esta organización, y que implica que podéis tomar vuestras propias decisiones. Estoy cansado, y lo digo aquí igual que lo he dicho esta mañana en Valencia, estoy cansado de que Podemos esté desdibujado en Valencia, en el país valenciano. Quiero que recuperéis vuestra imagen. Y por tanto, fijaos, en el documento nuestro, los círculos cobran nueva fuerza. No queremos un partido que se sitúe, como dice Rafa Moyeral, en la esquina institucional del tablero. Yo he leído el documento de Errejón, Tania y Pascual, y ¿sabéis qué dice? Dice, quiero un secretario general sin dientes. Dices, no quieres presentarte para disputarle a Pablo Iglesias el espacio, pero quieres que Pablo Iglesias no pueda elegir a su equipo. Pero estamos locos. No quieres que Pablo Iglesias pueda consultar a las bases. Estamos locos. Y qué curioso, al mismo tiempo que tú quieres un secretario general disminuido, porque no te vas a presentar, refuerzas la secretaría política. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que quieres mandar pero sin presentarte. Y os digo lo que le vengo diciendo a Íñigo. Íñigo, estoy bastante enfadado de que estemos utilizando dentro de Podemos a los medios de comunicación que nos quieren destrozar para dividirnos y debilitarnos. E Íñigo, te digo una cosa con el corazón en la mano. Por favor, no hay ningún partido en el mundo donde el número 2 sea utilizado para debilitar a su secretario general. Respeto para Pablo Iglesias, Íñigo, respeto al secretario general. Estoy convencido de que después de Vistalegre
Alegre se terminan los problemas. Ahora hay una ventana abierta de discusión y siempre es así en las primarias. Estas discusiones son así, tenemos que tenerlas. Pero después de Vista Alegre vamos a recuperar todos aquello que nos convocó. Después de Vista Alegre tenemos mucha tarea, nos está mirando el mundo. La alternativa es o los Trump o la extrema derecha o las grandes coaliciones, y lo único que en 3 años ha emocionado al mundo se llama Podemos. Y creo que quien nos ha traído hasta aquí, si uno mira lo que ha pasado en esos 3 años, hay una persona que lo ha representado, los 5 millones de votos, las confluencias, la posibilidad de situar la idea de la plurinacionalidad en todo el Estado, el respeto que nos tienen. Esa persona se llama Pablo Iglesias. Y por tanto, fijaos, para después de Vista Alegre, Pablo Iglesias, que creo que tiene que ganar, es el que va a permitir que todo esto que hemos empezado vaya a buen puerto con la ayuda de todos, incluido Íñigo, que hace mucha falta. Así que, por favor, a que gane Pablo Iglesias y a recuperar lo que hemos hecho.